Bienvenidos, bienvenidas a este taller que estamos haciendo con GenderLab como parte de la Ruta ELSA. Además, este es un taller que forma parte de uno de los objetivos que hemos cumplido como parte de la 7ª generación de Startup Perú, de Innova, el programa Innovate, y la iniciativa que ha sido incubada por UTEC Ventures. Vamos a hablar hoy día sobre cómo potenciar a nuestros líderes para multiplicar igualdad, y hablar de un e-learning que tenemos, pero con base primero a las necesidades de por qué estamos hablando de esto, cuál es el rol que juegan los líderes, y muy centrado dentro de lo que es la Ruta ELSA, que es de lo que hemos venido hablando desde el día de ayer y que vamos a seguir hablando toda la próxima semana, y son los esfuerzos para establecer una cultura de prevención contra el acoso sexual laboral. El día de hoy me acompaña, además, va a co-liderar la sesión Ana Paula Hurtado, que es parte del equipo de GenderLab, es una de las personas que más tiene a su cargo todo lo que es el entrenamiento en prevención de acoso sexual laboral. Así que comenzamos, les propongo esta estructura. Vamos a pasar a una parte, vamos a hablar un poco de la problemática, de la relevancia, de por qué enfocarnos de manera estratégica en el perfil de los líderes de línea o de los mandos medios o de las personas que tienen equipo a su cargo, como sea que lo denominen en sus organizaciones, y no solamente cómo elegir a esas personas de manera estratégica, sino de cómo abordar la capacitación misma para salir de los estándares, digamos, clásicos, legalistas, donde únicamente repetimos la ley desde un enfoque sancionatorio, para más bien pensar en cómo hacer que estas personas se conviertan en aliados o aliadas estratégicas para los esfuerzos de la organización de combatir el acoso sexual laboral. Les vamos a mostrar la plataforma que tenemos para esto, el e-learning. Efectivamente estamos en una etapa en el que las plataformas digitales juegan un rol esencial para poder llevar a cabo muchos de nuestros objetivos, y parte de eso es poder hacer estas capacitaciones también a través de la plataforma e-learning que hemos desarrollado. Y con Ana Paula vamos a ver un poco, vamos a hacer que pasen un poquito por la experiencia de esta plataforma e-learning también, y que vean ustedes mismos y ustedes mismas cómo es la interacción. Así que esperamos poder tener esto redondeado más o menos en unos 45 minutos para poder dejar un espacio a responder preguntas. Tienen en su panel de control abajo la opción de levantar la mano, y también tienen esta opción de preguntas y respuestas y el chat. He visto que ya están saludando por el chat, pero también tienen la opción de preguntas y respuestas, y pueden, a medida que Ana Paula y yo vamos avanzando en la sesión, pueden ir poniendo ahí las preguntas y respuestas. Nosotros las vamos a ir viendo sobre la marcha. Si hay alguna que cruce justo el tema del que estamos hablando, lo abordaremos de manera inmediata, y si no, vamos a dejar este espacio al final de estos 15 minutos para poder resolver la mayor cantidad de preguntas que podamos en ese momento. Así que comencemos un poco hablando sobre el contexto y cómo estamos alrededor del mundo sobre esto. El acoso sexual es uno de los principales problemas, o es, mejor dicho, es el principal problema que afecta a las mujeres y a las niñas en el mundo. Y esta no es una excepción para el mundo del trabajo, no es una excepción para nuestra región, y mucho menos es una excepción para nuestro país. Lo que hemos visto además es que hay mucho movimiento social alrededor del acoso sexual. No es que esto sea algo nuevo, o que sea una moda, como a veces se quiere decir con estos temas, pero sí estamos en un momentum donde de pronto muchas voces se empiezan a escuchar, y donde muchas experiencias que han sido vividas pero guardadas en secreto comienzan hoy recién a salir a la luz. Tenemos movimientos como Me Too o Yo También, digamos, que es concretamente el que habló de las distintas experiencias de hostigamiento o de acoso sexual que vivimos las personas, sobre todo que vivimos las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad. Este movimiento que empieza, digamos, en Estados Unidos, tiene fuerza, en Europa también, y tiene mucha fuerza también en nuestra región, ¿no? Ahí tenemos un par de imágenes que hablan de cómo esto se ha recogido por los medios, por ejemplo, en Colombia.
Y es que el acoso sexual, y entrando ya acá directamente al campo laboral, afecta definitivamente a las personas que pasan por esta situación, y al afectar a las personas que pasan por esta situación representa también costos para las organizaciones. Entonces, como vemos en la lámina siguiente, que Paula tiene que poner todavía, perfecto, ahora sí, las personas que pasan por esta situación afectan individualmente, ¿no? O sea, esta data sale de ELSA, que es la herramienta digital de diagnóstico e intervención frente al acoso sexual laboral de GenderLab en alianza con el BID, y de acuerdo a la información que hemos recogido ya de ahí para América Latina, tenemos que el 78% de las personas que pasan por una situación de acoso sexual laboral siente frustración. 63% siente estrés y 55% nos reporta tener dificultades para concentrarse. Y estas son como las afectaciones a nivel individual, digamos. Y lamentablemente el problema del acoso sexual es tan endémico que muy probablemente no es ajeno para las personas que estamos acá, porque lo hayamos experimentado, digamos, directamente, o porque conocemos a alguien a que le haya pasado. Pero estas sensaciones, digamos, que tenemos acá ya reportadas, de frustración, de estrés, de dificultad para concentrarse, impactan también a nivel organizacional, afectando, digamos, directamente lo que es el clima laboral y disminuyendo también la productividad de la organización. Así que esto afecta a las personas de manera individual y que afecta y supone costos empresariales también para las organizaciones. Quiero compartirles un poco más de la data que hemos tenido o que tenemos ya gracias a ELSA en la región en realidad. Tenemos mucha información sobre violencia contra la mujer, digamos, por los distintos países de la región podemos saber el porcentaje de las mujeres que sufren violencia física, violencia sexual, incluso violencia psicológica, pero sabemos muy poco sobre la violencia que sufren en los espacios de trabajo, específicamente en el acoso sexual. De eso, y por lo menos en el caso peruano y también en el caso colombiano, no hay data y no hay estadísticas nacionales. Con lo cual la información que él se nos está proveyendo es la primera información en realidad que sale sobre la situación del acoso sexual laboral en América Latina. ¿Y qué es lo que nos dice? Hemos utilizado acá una analogía de iceberg, como ustedes pueden ver. Y como todo iceberg, tiene una partecita de arriba, que es la que todas las personas podemos ver. Cuando al hacer ELSA, y por ELSA han pasado casi 7.500 personas ya al día de hoy, les preguntamos si en los últimos 24 meses habían pasado por una situación de acoso sexual laboral, 5% en América Latina nos dijo que sí. El porcentaje es mayor en mujeres, 9%, y menor en hombres, 2%. Es un porcentaje, digamos, relativamente bajo. Sin embargo, cuando vemos la parte de abajo del iceberg, la que está debajo del agua, aquella que no vemos, digamos, a simple vista, esto significó que cambiamos la forma de hacer la pregunta. Ya no les preguntamos si habían pasado directamente por acoso sexual laboral en los últimos 24 meses, sino que les preguntamos si habían pasado por algunas manifestaciones específicas, ¿no? Como por ejemplo, comentarios o bromas de contenido sexual o sexista, eh, invitaciones reiteradas a salir, miradas obscenas, lascivas y persistentes. Y cuando cambiamos de hacer la pregunta, ese 5% se cuadruplicó, ¿no? Y pasó a ser 22%, 26% para las mujeres y 19% para los hombres, lo que nos revela que si bien el acoso sexual es algo que le pasa principalmente a las mujeres, ya empezamos a tener también información de que es una vivencia que los hombres también comienzan a experimentar. ¿Qué significan estos números, digamos, 22, 5%, 9%, que pueden ser un poco enredados vistos en porcentajes? Les quiero poner un ejercicio práctico. Imagínense que todas las personas que estamos acá pertenecemos a una organización de 400 personas. De acuerdo a la data que ya tenemos, 100 de esas personas pasan por acoso. 70 de esas 100 personas van a ser mujeres y solamente 3 personas van a lograr llegar a denunciarlo. Y por cierto, les quiero dar un hint acá,
es que se pensó mucho que por el tema de la cuarentena o del COVID, digamos que es algo además que ha pasado en todo el mundo, esto ya solamente, digamos, el acoso sexual había disminuido. Y esto, digamos, no es así. 40% de los casos que tenemos reportados de acoso sexual comenzaron o terminaron, digamos, comenzaron y continuaron durante la pandemia, o incluso se iniciaron nuevos casos durante la cuarentena. Ahora, ¿qué hace la diferencia entre que una persona sea capaz de identificar que la situación que le está sucediendo es acoso sexual, es decir, ese 5% que respondió que, que lo que le pasaba era acoso sexual, respecto de ese 22% que reconoció las manifestaciones, pero no pudo ponerles el nombre? ¿Cuál es el factor que hizo la diferencia acá? Ana Paula, si me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. La diferencia la hizo, creo, la capacitación. El 70% de las personas que logró reconocer que la situación que estaban viviendo constituía acoso sexual laboral había recibido capacitación, ¿no? Entonces juega un rol preponderante estos esfuerzos que hacemos desde las organizaciones para que nuestro personal conozca qué es el acoso sexual laboral y juegue un rol activo también en su prevención. Y efectivamente, como pone Doris en el chat, capacitación y difusión, y eso es algo que vamos a ver en un ratito, vamos a hacer un super zoom sobre eso de la difusión. Pero bueno, acá no termina, digamos, lo complejo de esto, ¿no? Si siguen viendo este gráfico y se van y ven la parte de abajo del iceberg, les preguntamos a las personas, digamos, qué hacían, ¿no? De hecho, cuando presentamos ELSA hace ayer, siento que ha pasado mucho tiempo, cuando presentamos ELSA el día de ayer, en la previa del evento, les preguntamos a las personas si es que denunciarían en su empresa si es que pasan por una situación de estos. Y yo me quedé impactada porque 82% respondió que sí denunciaría. Eso es lo que pensamos que vamos a hacer. Lo cierto es que solamente 6% lo hace. No, fíjense, diametralmente opuesto de los números. De las personas que reconocen haber pasado por una situación de acoso sexual en el trabajo, solo 6% utiliza los canales de denuncia disponibles en la empresa para poner en conocimiento de ellos esta situación, línea ética, canal ético, el que ustedes, digamos, como se llame en su organización. Y luego va a haber un 10% que va a ir a recursos humanos o a gestión humana en busca de ayuda o a contar lo sucedido. Por eso es que decimos muchas veces que depender de la denuncia como la única opción para saber si en nuestra organización hay o no un problema de acoso sexual laboral, digamos, no es una buena idea. Esos canales de denuncia son súper necesarios y su difusión debe ser uno de los pilares de cualquier estrategia de prevención, pero no es suficiente, porque literalmente la denuncia es la última opción de las personas que pasan por una situación de acoso sexual. Ahora, esto no significa que se queden en la inacción. Digamos, hay otras cosas que estas personas hacen, les quiero mostrar acá las principales estrategias que las personas siguen para enfrentar los casos de acoso sexual laboral. La principal estrategia, lamentablemente, sí es evitar a la persona que hace el acoso, ¿no? 57% de personas que reportan haber pasado por situaciones de acoso sexual, evita a la persona, ¿no? Se va por otro pasillo, se queda metida en una oficina, procura estar acompañada para no estar sola con la persona que hace el acoso, digamos. Pero fíjense los siguientes dos números que ya nos empiezan a meter en materia. 43% habla con compañeros o compañeras de trabajo, ¿no? Y acá seguramente todos nosotros somos compañeros de trabajo. Y 21% habla con su jefe o su jefa inmediata, ¿no? Y luego ya tenemos el 10% de recursos humanos y si seguimos con la flecha más al fondo, vamos a encontrar el 6% que utiliza los canales de denuncia. Yo soy abogada, pero puedo hacer esta suma simple. Digamos que hay un 64%, casi 65%, o sea, 2/3 más o menos, que sí va a hablar con alguien de la organización de lo que le está sucediendo. Y ese 65% es una oportunidad
para cambiar el desenlace del problema. Porque hay una gran diferencia entre ir a hablar con tu jefe o tu jefa y que te diga, te habrás confundido, lo habrás entendido mal, él o ella es así con todas, a que te diga, siéntate, cerremos la puerta, escucho, esto es lo que podemos hacer, el procedimiento está así, esto no es correcto. ¿No? Entonces hay una gran diferencia en lo que ese 63% puede hacer para normalizar la situación que tenemos existente o para hacer un cambio. Pero tenemos que preparar algunas cosas para que esta estrategia, basada en este 65%, sea un éxito. Una de esas primeras cosas que tenemos que hacer, nos pasas por favor la diapositiva, Ana Paula, es alinear lo que entendemos por acoso sexual laboral en la organización, y acá ya comenzamos a pensar estratégicamente en quienes tienen equipos a su cargo, y también, por supuesto, recursos humanos. Lo que hemos encontrado con Elsa es que las personas no saben qué es acoso sexual. Digamos, eso nos ayuda a entender por qué cuando veíamos el iceberg habían 4 veces más personas que reconocían manifestaciones que las que le ponían el nombre de acoso sexual. Las personas no saben qué es acoso sexual en general. Y fíjense ustedes, 40% piensa que la conducta debe ser rechazada expresamente para que sea acoso, es decir, que venga el avance, la invitación, el comentario, lo que fuera, y yo digo, no, me estás ofendiendo, esto es acoso. Pero eso no es un requisito de la norma en el caso peruano, y tampoco es el requisito en general en el estándar de las legislaciones en el mundo alrededor del acoso sexual, porque basta con que la conducta sea no deseada. Un 37% piensa que debe suceder el evento más de una vez, pero lo cierto es que en todo el benchmark de legislaciones latinoamericanas, un solo evento puede dar origen a un caso de acoso sexual. Hay un 21% que piensa que el acoso sexual solamente se puede dar entre jefes, en relaciones de subordinación, de jefes, jefas subordinados, cuando se puede dar en realidad también entre pares. De hecho, la mayor prevalencia de acoso sexual que hemos encontrado con Elsa se da entre pares. Y un 60% piensa que para que haya acoso sexual debe haber mala intención, es decir, que la persona que está haciendo la conducta tenga la intención de acosar a la otra, ¿no? Con lo cual bastaría que se diga no era mi intención, perdón, para que el caso, digamos, para que se acabe la situación o el caso, y así no es, ¿no? La intención no tiene mucha relevancia cuando hablamos de acoso sexual. Lo que es importante es que esa conducta que se reciba no sea deseada. Entonces, tenemos un pool estratégico de personas que pueden ayudarnos a cambiar el desenlace de un caso, pero son personas que no están alineadas dentro de nuestras organizaciones sobre lo que es acoso sexual. Y así como no los alineamos del concepto, que es algo general, pues tampoco estamos alineados de cara a manifestaciones concretas. Ana Paula, por favor. Gracias. Y tendemos a tolerar con distintas intensidades las conductas. Nosotros hemos clasificado las distintas manifestaciones de acoso en 3 grandes grupos. Los más graves hablan de coerción sexual o chantaje sexual, es decir, aquellos casos en que el mantener determinadas condiciones laborales o mantener incluso el empleo está condicionado al acceso o a dar favores sexuales, no son los casos más graves. En atención sexual no deseada estamos hablando de invitaciones reiteradas a salir, por ejemplo, de parte de colegas, acercamientos físicos cuando no hay necesidad, o miradas intensas, obscenas, y el acoso de género es acá donde está el acoso sexista también. Están las bromas sobre comentarios sexuales, sobre la orientación sexual de las personas, preguntas sobre la vida sexual de otras personas o sobre el cuerpo y la apariencia física, ¿no? Son usualmente las más sutiles. Y de esas más sutiles, digamos, más del 50% de nosotras y nosotros tiende a tolerarlas, ¿no? Es decir, pueden pensar que de pronto no es lo mejor que puede pasar, digamos, dentro del ambiente de trabajo, pero no es acoso. Y al bajarle la categoría de acoso, digamos, es donde yo comienzo a transitar este camino de la normalización. Es ahí donde yo digo, ya déjalo nomás, pues es así.
¿no? Ahí empiezo con la normalización. Con la atención sexual no deseada, digamos, ya estamos aproximándonos a territorios un poquito más físicos, entonces los toleramos menos, pero igual es como 33% que tiene algún nivel de tolerancia frente a esto. E incluso con los casos más fuertes, que son los de coerción sexual o chantaje sexual, vemos que hay un 18% de personas dentro de las organizaciones que piensan que son situaciones incorrectas, pero que tampoco son acoso. Entonces, si yo le bajo la gravedad a esto, pues no me doy cuenta de lo que pasa, no lo pongo en conocimiento de la organización y empiezo como organización y personas que la integro a construir esta cultura de tolerancia. Ahora, hablábamos, o fue, perdóname, me he apropiado del comentario, lo pusieron en el chat, la importancia de la difusión. Y quiero entrar a eso. Me pasas, por favor, la diapositiva, Ana Paula. Muchas de las organizaciones, digamos, por lo menos lo que hace es que tiene una política o un reglamento contra el acoso sexual laboral, ¿no? Y hace distintos niveles de esfuerzos para difundir esta información entre su personal. Con más suerte, digamos, los menos distribuirán la ley y los más harán infografías o usarán algunas otras formas de comunicación más estratégicas. Y lo que hemos medido con ELSA es quiénes conocen estas políticas, es decir, quiénes están accediendo a esta información de qué es y qué no es acoso sexual. Y lo que hemos encontrado es que mientras mayor es el nivel jerárquico, más conocen estas políticas, y mientras menor el nivel jerárquico, por ejemplo, cargos operativos, menos la conocen. Y si declaran conocerlas, digamos, saber que existen, la gran mayoría no sabe qué dice. ¿No? Esto es como el acto de buena fe por parte de sus colaboradores que va a decir, bueno, yo creo que este documento sí está por ahí, pero no lo he revisado. Ahora, vayamos a ver el tercer nivel, ¿no? Porque en el primero, Ana Paula, por favor, regresa. En el primer o segundo nivel tenemos a la gerencia general, tenemos al comité de gerencia, tenemos vicepresidencias. Pero en el tercer nivel ya tenemos jefaturas, tenemos subgerencias, en el cuarto nivel podemos encontrar coordinadores, coordinadoras, y estas son personas que usualmente suelen tener equipos a su cargo. Estas son las personas que el 21% de quienes sufren acoso sexual va a ir a buscar. Fíjense, ya, yo sumo pésimo acá, es como el 70% más o menos de estas personas o no conocen la política, o saben que existe, pero no saben qué dice. Con lo cual, una de sus principales fuentes de información sobre lo que es el acoso sexual no han logrado, digamos, acceder a ella, y necesitamos que sepan qué es lo que esto dice, porque necesitamos que estas personas sean aliadas de la organización para crear esta cultura de prevención. Yo voy a asumir que los recursos son siempre limitados, ¿no? Entonces no es que podamos invertir en horas de capacitación para las 2.000, 3.000 o 4.000 o 40.000 personas que trabajan en nuestras empresas. Tenemos que mirar esto con un enfoque estratégico y ver en quiénes intervenimos para crear el mayor impacto. Ahora, ¿qué es lo que hemos estado haciendo tradicionalmente como capacitaciones? Y acá tengo lamentablemente una mala noticia que nos va a caer a todos. Y es que los métodos tradicionales no funcionan, ¿no? Entonces, esto es un artículo que estuvo en el Harvard Business Review, que revisó el impacto de las capacitaciones en Estados Unidos y las midió en una trayectoria como de 10 años, ¿no? Y lo que encontró es que en 1997, por ejemplo, ya un 75% de empresas tenían distintos niveles de entrenamiento alrededor del acoso sexual laboral, pero hoy en día, digamos, hace un par de años que se hace ese estudio, un 40% de mujeres siguen siendo acosadas en el empleo, y esa cifra no ha cambiado absolutamente nada desde 1980. ¿No? Entonces las estrategias de capacitación o las capacitaciones y los esfuerzos que se estaban desplegando no habían tenido ningún impacto, ¿no? Y yo calculo que las capacitaciones no son gratis para nadie, entonces es como que toda esta inversión de recursos y no movió ni un porcentaje. ¿Por qué estas capacitaciones no han venido funcionando? Primero porque tienen un enfoque en comportamientos masculinos que hay que eliminar. Y esto marca un mensaje bien claro de que los hombres son el problema. Y si empezamos a decir, digamos, si los hombres empiezan a ver como el problema, pues claramente lo único que vamos a lograr levantar es una tremenda pared
de resistencia. Entonces hay impactos muy perversos en capacitar a hombres que pueden ser potenciales hostigadores con un mensaje en el que los estigmatiza y los culpa. Entonces, estos enfoques tradicionales, donde repetimos la ley, donde decimos las obligaciones, donde nos llenamos hablando de las multas que nos pueden imponer los distintos sistemas de inspección de trabajo de los países de la región, lo único que vienen logrando hacer es levantar barreras y no están logrando el objetivo de reducir el acoso sexual que hay en las organizaciones y que impacta principalmente a las mujeres. Pero también tenemos buenas noticias de cosas que sí funcionan. Ana Paula, perfecto. ¿Qué es lo que funciona? Funciona capacitar a gerentes, funciona capacitar a mandos, a líderes de línea, funciona capacitar a mandos medios. Funciona porque para ellos, en estos casos, el acoso se presenta no como algo malo que ellos o ellas han hecho, sino que se presenta como un reto en el que todos los gerentes, tanto hombres como mujeres, tienen que enfrentar. Entonces, la estrategia va más hacia generar un equipo que combate el acoso sexual. Y esto hace que estos jefes, gerentes que son capacitados, vean el acoso perpetrado por otros. No se vean a ellos o a ellas como agentes de, sino que vean a otros hacer esa situación. Y eso hace que no se generen reacciones defensivas. En consecuencia, si nos enfocamos además en capacitación en hombres, pasan a ser héroes potenciales en lugar de villanos potenciales. Y solamente cambiando esta forma en que abordamos las estrategias de capacitación es que podemos lograr que nuestros esfuerzos tengan un impacto. Entonces, acá hay dos insights que quiero compartir con ustedes y que salen de esta data. Todavía no me lo pasas, Ana Paula, yo te aviso. Gracias. Porque toda esta información que tenemos es data. Esto no es solamente lo que yo o Ana Paula, con la experiencia que tenemos trabajando en este tema, les podemos decir. Esto no es solamente lo que hay que hacer para cumplir con la ley en los países donde haya ley específica sobre esto, como es el caso peruano, sino que esto es lo que la data nos está diciendo que sería el camino más efectivo, porque ya nos dijo que hay un 70% que logra reconocer casos de acoso sexual que son capacitados. Entonces, de toda esta información de lo que la data nos dice, hemos sacado para ustedes el día de hoy dos insights, ahora sí. El primero es construir un entendimiento común sobre lo que es acoso sexual. Esto es involucrar activamente a los líderes y esta construcción, digamos, significa capacitación. Entonces, la capacitación es una acción estratégica a seguir. Y el segundo insight que tenemos para ustedes, Ana Paula, es que hay que capacitar estratégica y creativamente. No basta con tener estos enfoques tradicionales que hemos venido manteniendo, sino que tenemos que pensar en nuevas formas de hacer esto, ¿no? Y hay un enfoque, este enfoque del que yo les he venido hablando, de pensar en las personas como aliadas. En inglés se conoce como bystanders, es trabajar con los terceros. Y los terceros son por excelencia los líderes de la organización, estas personas que tienen a otros bajo su cargo en sus equipos, y también los compañeros y las compañeras de trabajo. Pero estamos también, digamos, hay muchas formas creativas, hay muchas estrategias en que esto se puede hacer, y les queremos hablar de una muy concreta el día de hoy, que es el e-learning. Porque básicamente, porque digamos, entre otras cosas, estamos pues en pandemia, los tiempos se nos han vuelto mucho más ajustados a las personas, necesitamos en general cada quien ser más dueño o dueña de sus propios tiempos y poderlas hacer las cosas pausadas, digamos, ¿no? Pausadas y de a pocos, pero irnos involucrando. Tenemos en GenderLab, que es este proyecto que hicimos incubados por Tech Ventures y gracias a Startup Perú, a Innovate Perú, que es el GenderLab Academy, y que permite llevar cursos virtuales sobre estos temas vinculados a igualdad de género, y tenemos uno específicamente que es sobre el que les queremos hablar, que es el de prevención de hostigamiento o acoso sexual laboral, y que tiene el espíritu y los objetivos
que les he ido mencionando arriba. Esto no es un recuento de obligaciones legales, esto no tiene un enfoque sancionatorio, esto no hace ver a los hombres como potenciales villanos. Lo que nos enseña a hacer este curso es a ser aliados o aliadas y a reconocer potenciales casos que se estén dando en otras personas y nos enseña a intervenir. Este curso nos enseña a alinear nuestro entendimiento sobre lo que es el acoso sexual laboral, que como ya vimos es algo que se hace necesario. Nos desarrolla habilidades y estrategias para identificar casos de acoso sexual laboral. Por eso es que esto no es una clase de alguien, Ana Paula, por favor, esto no es una clase de alguien simplemente hablando, sino que hay un montón de casos que se van presentando durante la secuencia del propio curso virtual. Entonces uno va resolviendo y va a partir de ahí estimulando su propio aprendizaje. Enseña también a reflexionar sobre el rol de las personas que tienen equipos a cargo, que este es el enfoque en bystanders que les he venido mencionando, y a conocer la forma en que el acoso sexual impacta en las personas, pero también cómo esto impacta en la propia organización. Se trata de generar empatía y poder entender esto de un nivel un poco más profundo. Y de identificar claramente también los pasos a seguir cuando viene una persona de nuestro equipo a hablar con nosotros o nosotras y decirnos qué es lo que está sucediendo. Los módulos que cubrimos, digamos, dentro de todo esto son básicamente 4 temas. Hay un panorama general donde abordamos mitos y verdades e información y data sobre lo que es el acoso sexual en la región. Se aborda y se trabaja a partir de casos prácticos el concepto. Se trabajan mecanismos de procedimientos de investigación y sanción cuando esto sea requerido, y como todo curso, por supuesto, tiene su parte de evaluación para revisar los conceptos aprendidos. Las personas que pasan por el curso, que dura un promedio de 90 minutos pasar por todo este curso, les damos un certificado de participación. Ahí Ana Paula se ha dado su propio certificado de participación, acaba de llevar el curso el día de ayer ella, y esto, digamos, además nos sirve en los casos en que existan obligaciones legales para poder acreditar el cumplimiento de esta obligación legal. En menos de un año, de hecho, con esta plataforma hemos logrado capacitar ya a 1.819 personas, ¿no? Y esto lo hemos logrado hacer en menos de un año difícil, un año pandémico. Entonces es una herramienta que ya la hemos ido piloteando por un buen tiempo y con resultados bien interesantes. Tenemos ya empresas que han capacitado a sus mandos de línea con esto. Pero queremos que ustedes vivan un poco de la experiencia de este curso de capacitación y qué es lo que hay dentro de este e-learning. Así que queremos hacerlos vivir la experiencia de uno de los casos que se utilizan para la metodología de aprendizaje, que es el caso de Karina y Manuel. Y los dejo para este ejercicio con Ana Paula. Listo, bueno, Marlene ya me presentó al comienzo, yo soy Ana Paula Hurtado, soy consultora en GenderLab, veo bastante el tema de acoso sexual laboral y ahora queríamos aprovechar para que puedan vivir un poco la experiencia del e-learning en la plataforma, en la herramienta de GenderLab. Y les voy a mostrar un poco cómo se ve y vamos a jugar con el caso de Karina y Manuel. Voy a abrir un poll y les voy a pedir que contesten ahí y en base a lo que ustedes me contesten ahí, vamos a ver cómo la herramienta nos responde, ¿no? La herramienta se ve así, nosotros ahora vamos a entrar puntualmente, esos son los 4 módulos que Marlene les mostró, y ahora vamos a entrar puntualmente al caso de Karina y Manuel. Y nos sirve para repasar lo aprendido, ¿no? En el caso de Karina y Manuel, quizás si alguno de ustedes ha tomado alguna capacitación con nosotros, ya lo haya visto, lo que hacemos es evaluar un caso, pero no nos quedamos con una escena o un solo árbol, sino que tratamos de ver el bosque completo. Veamos todo lo que puede pasar en 4 escenas. Entonces, vamos a empezar viendo el video número 1. Aranzazú, porfa, confírmame que se escuche. A continuación, conoceremos el caso de Karina y Manuel. Karina y Manuel trabajan juntos en el área de contabilidad de una empresa. Es común que toda su área salga en grupo a almorzar los jueves. Un jueves, no había nadie más que ellos dos en la oficina, y Manuel le dice a Karina para salir a almorzar, como era costumbre en el área de contabilidad. ¿Vamos juntos a comer?
Karina no se sentía cómoda, pero aceptó de todas formas. Ni modo. Y entonces ahora les va a aparecer un poll y les voy a pedir que nos contesten si ustedes creen que hay hostigamiento sexual laboral o no en esta escena que hemos visto. Ahí ya van contestando algunas personas. A ver, lleguemos por lo menos a la mitad de respuestas. Porque en base a al resultado que ustedes muestren, yo voy a marcar la respuesta para que puedan ver cómo la herramienta nos contesta y nos ayuda a continuar. Entonces, listo. Esos son los resultados. El 74% de ustedes dijo que no estábamos frente a un caso de hostigamiento sexual laboral, y eso es lo que vamos a marcar. Entonces uno baja y exactamente la misma pregunta, no. Y la plataforma nos da la respuesta después de haber marcado que efectivamente en este momento, en esta escena, no hay acoso sexual laboral porque la invitación a almorzar de Manuel fue consentida y aceptada por Karina. Además que en este caso el almuerzo es una práctica común del área. Es una práctica además, o sea, es una invitación a la que no le podemos ver una connotación ni sexual ni sexista, ¿no? Para eso nos referimos con que sea una práctica común del área. No tiene ningún tipo de connotación sexual, ¿no? Pero el caso sigue y tenemos una segunda escena. Después del almuerzo del jueves, Manuel llegó más arreglado que de costumbre a la oficina. Buscó a Karina y la invitó a tomar unos tragos. Te invito a una copa más tarde, ¿qué tal? Karina se negó, No, gracias. pero Manuel insistió en varias oportunidades. Karina le empezó a dar respuestas vagas de todo tipo. Desde ese momento, Karina comenzó a evitar estar en la oficina cerca a la hora del almuerzo. Mejor almuerzo fuera. No me lo quiero cruzar. Y acá les hacemos la misma pregunta. Pero sobre la escena 2. Y en este caso, las respuestas cambian, ahí te están votando todavía, pero en este caso las respuestas cambian sustancialmente. Miren cómo la respuesta ha cambiado y ahora el 88% de ustedes dice que sí hay acoso sexual laboral en este caso. Tenemos la misma opción, marcamos no. Ay, perdón, marqué al revés, discúlpenme. Marcamos sí, y la plataforma nos da la respuesta, ¿no? En esta segunda parte estamos frente a un caso de acoso sexual laboral porque vamos a ver los elementos. Recordemos que para este momento ya las personas pasaron por como les comentaba Marlene, haber visto data, contexto, por haber visto el concepto de hostigamiento sexual laboral, por haberlo visto de forma interactiva con otros casos, y por eso en esta parte vamos a revisar los elementos, ¿no? Cómo se aplican en este caso. Viendo primero que si estamos frente a una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista, y explicamos que sí, que efectivamente estas invitaciones constantes a salir de parte de Manuel denotan un interés que va más allá de lo amical o laboral o profesional con Karina, ¿no? En segunda instancia, que la conducta de Manuel, si nos preguntamos si la conducta de Manuel es deseada o no por Karina, que es el segundo elemento fundamental para analizar si estamos o no frente a un caso de hostigamiento sexual o acoso sexual laboral. Y decimos que Karina en repetidas oportunidades le indicaba a Manuel que no. Y se lo ha dicho de varias maneras, ¿no? Primero se lo dice en un primer momento de forma directa y luego con muchas evasivas y con este no tácito o implícito que podemos leer. Y finalmente, si la conducta de Manuel genera un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante, que es un tercer elemento, y bueno, la respuesta es que sí. A ver, aquí tenemos un... Ahí nos preguntan, gracias por los ejemplos, quería saber si ella se ha sentido incómoda, no significa algo. Y sí, la respuesta es que sí, ¿no? Porque cuando uno va a los elementos del hostigamiento sexual laboral,
según lo establecido por la OIT, y bueno, para los que estamos en Perú, por la ley peruana, y hay consenso en varios países de la región, es fundamental analizar en los casos que la conducta sea no deseada por la persona que la recibe, que esta persona se sienta incómoda, que no se sienta bien. No analizamos, y de hecho es un poco lo que Marlene les mostraba un poco con la data ELSA al comienzo de la sesión o en la primera parte de la sesión, nosotros no analizamos la intención de la persona que recibe, que realiza los actos, sino cómo esto es recibido, ¿no? Sí, en realidad, ahí Alfredo nos dice que en el video no se da la respuesta no directamente, y hay un momento en el que Karina le dice que no quiere salir, y de ahí empieza a evitarlo. Entonces es interesante cómo vamos viendo el video, pero además pensemos en si es necesario o es necesaria la respuesta directa, expresa de no, o si hay muchas otras formas de decir que no, ¿no? Más allá de si lo dijo directamente o si no lo dijo directamente. De hecho, el rechazo explícito de las conductas no es un elemento constitutivo del hostigamiento sexual laboral. El rechazo expreso no es necesario porque hay muchas otras formas de decir que no. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, siempre las pueden escribir por ahí, por el chat o por el Q&A, o si quieren pueden levantar la mano. Entonces vemos cómo en la plataforma podemos ver cómo pasamos de un momento en el que ustedes mismos dijeron que mayoritariamente no había acoso sexual laboral porque no vemos una conducta de naturaleza sexual o sexista, más allá de la incomodidad de Karina, y luego pasamos ya, hacemos un giro fuerte en el caso de las respuestas de ustedes, a pensar prioritariamente en un 88% que ya en el hecho 2 hay hostigamiento sexual laboral. Entonces, al mostrar esto en la herramienta, lo que nos ayuda es a entender cómo se dan los casos, ¿no? Y ahora vamos a ver la escena número 3 para seguir contestando en la herramienta y a través del poll. Varios días después, Karina llegó a la oficina y halló una carta que Manuel había dejado sobre su escritorio. La carta decía: Espero que podamos volver a salir juntos. El día que salimos los dos solos la pasé muy bien, mucho mejor que cuando salimos con todos los demás. Vamos a cenar el viernes. Cuando Karina salió de trabajar aquel día, se dio con la sorpresa de que Manuel había dejado unos chocolates y una nota en su auto. ¿De nuevo es él? Y la nota decía: Ya quiero que sea mañana para vernos. Listo, y acá está, ha sido nuestra tercera escena, y quería que también podamos contestar si ven o no hostigamiento sexual laboral. Recuerden que, acoso sexual laboral, recuerden que esto es una escena que continúa de otras, ¿no? Entonces eso también es importante. Ahí están contestando. Listo, vamos a cerrarlo. Tenemos ahora que el 97% de ustedes considera que sí lo hay. En esta tercera escena, 6%, también soy un poco mala con los números, pero 6% más de personas considera que sí hay hostigamiento sexual laboral, acoso sexual laboral, frente a lo que sucedía en el hecho 2. Y este proceso por el que ustedes están pasando, de preguntarse si hay o no e ir contestando, es el que buscamos que se pueda tener en la plataforma para que las personas puedan ir pensando a través de los hechos si hay o no y por qué va sucediendo aplicando los conceptos que han visto antes, ¿no? Y bueno, la respuesta es correcto. En esta tercera parte también estamos frente a un caso de acoso sexual laboral y vamos a ver los elementos, ¿no? De nuevo, conducta de naturaleza sexual o sexista. Claro, ya teníamos las anteriores que vimos en la escena 2, pero además tenemos ahora la nota escrita, ¿no? En la que Manuel le escribe a Karina, así como los chocolates, los regalos que le va dejando, que demuestran un interés de parte de él, que es un interés que va claramente más allá de lo amical, de lo profesional, y además viene con mucha insistencia, pese a que la insistencia no es un elemento constitutivo del acoso sexual, nos ayuda a verlo con mucha más claridad, ¿no?
Luego que la conducta es no deseada, Karina muestra su incomodidad constantemente, ¿no? Ha rechazado las invitaciones de forma tácita principalmente. Solamente en una ocasión, en la escena 2, lo hace de forma directa, pero lo hace de forma tácita, lo cual no significa que haya dejado de rechazar. No significa que haya dado su consentimiento, mucho menos, ¿no? Y finalmente, que se genera un ambiente de trabajo intimidatorio, estilo humillante. Definitivamente las conductas habituales de Karina para este punto, como hemos visto en el video, han cambiado, ¿no? Ya no está en los mismos espacios, no se puede desarrollar en igualdad de condiciones, en igualdad, tal como lo hacía antes y tal como lo hacen sus compañeros en su día a día laboral. Entonces, es interesante tener esto en consideración. Entonces, como ven, la idea es ir construyendo poco a poco y es ir aplicando los conceptos que se conocen y que se aprenden en la parte previa del curso. Y ahora ya la última escena para ir terminando con esto y dejar un espacio a las preguntas que nos quieran hacer a Marlene y a mí. Karina decidió contárselo a su supervisora y solicitar que la cambien a la sede de la empresa en Ica para poder alejarse de la situación. Cuando Manuel se enteró, le envió una carta a Karina para que la reciba en la oficina en Ica. La carta decía: Siento mucho que te hayas ido por mi culpa, te extraño mucho y quisiera que vuelvas a la oficina para poder conversar contigo. Espero que vuelvas pronto y podamos salir juntos. Y bueno, aunque parezca reiterativo, vamos a votar por una última vez, sobre esta cuarta escena. Vamos a darles un ratito más, que todavía están votando. Bueno, ya llegamos a 30 respuestas, así que en este caso 97%. Y hemos ido subiendo poco a poco en la cantidad de personas que dicen, o el porcentaje de personas que dicen que sí estamos ante un caso de hostigamiento sexual laboral. Y sucede lo mismo, marcamos sí, enviamos. Y nos da la respuesta, ¿no? Ya habíamos conversado sobre si estamos ante un acto de naturaleza sexual o sexista, y de hecho se van alimentando y van siendo muchos más actos de naturaleza sexual que van sucediendo a lo largo de todos los hechos. Y luego, digamos, este no deseado de parte de Karina se va volviendo cada vez más claro, pero sobre todo este ambiente intimidatorio, hostil, humillante, tal es así que ella decide incluso cambiarse de sede, ¿no? Cambiarse de ciudad. Quería comentarles que además este es un caso que es de la vida real, digamos, es de una sentencia de Estados Unidos que sucedió en el año 87 y que es muy importante todavía actualmente. Después de haber analizado, ahorita voy a ir al Q&A que hay una pregunta, después de haber analizado y visto las 4 escenas y haber contestado y tenido una reflexión breve sobre cada una de estas, los participantes tienen un video en el que se explica y se reflexiona sobre el caso de Karina y Manuel para que puedan cerrar todo lo que vieron y puedan terminar de entenderlo. Y bueno, y ahí termina esta parte del análisis del caso, ¿no? Entonces, queríamos aprovechar esta oportunidad para mostrarles un poco de la plataforma, mostrarles cómo funciona, para que puedan ver cómo se interactúa y cómo lo podrían utilizar. Voy a compartir en un ratito el primer slide. Y no sé si tienen alguna pregunta. No hay ninguna ahorita. No sé si quieren hacer alguna pregunta a Marlene o a mí. Pueden levantar la mano también. Tenemos acá todos los chats abiertos y también podemos ver la lista de asistentes por si alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacernos sobre estrategias para abordar las capacitaciones, sobre las oportunidades que el e-learning nos ofrece, sobre a quiénes dirigir estas capacitaciones para poder darles
una mirada un poco estratégica, ¿no? Teníamos una pregunta en el chat de preguntas y respuestas que contesté yo hace un ratito, que era sobre el concepto mismo de acoso sexual, ¿no? Que son hechos o conductas de naturaleza sexual o sexista que son no deseadas por las personas que las reciben y que son en consecuencia susceptibles de generar un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante. Si no tenemos más preguntas, digamos, por parte de usted, acá está perfecto. ¿De qué forma se podría abordar el acoso virtual? Bueno, de hecho, muchas gracias, Lucero, por tu pregunta. Ya el acoso, digamos, tenía manifestaciones o expresiones de virtualidad antes de la pandemia. Yo creo que Ana Paula no me va a dejar mentir acá, que pre-pandemia, 7 de los últimos 10 casos que vimos venían con chats de WhatsApp de por medio, o habían historias que se canalizaban a través de Facebook, de redes sociales, y que denotaban como un seguimiento intenso a partir de estos mecanismos. El día de hoy, para quienes estamos en trabajo remoto, efectivamente, la distancia física, digamos, ha hecho que estas tecnologías o estas herramientas cobren un rol preponderante. Lo que sabemos con Elsa es que gran parte del acoso sexual existente pre-pandemia ha continuado, incluso durante las etapas de la cuarentena más dura. Se ha canalizado principalmente a través de chats de WhatsApp, chats de la empresa o chats de otras redes sociales, y se han vuelto más intensas. También se ha vuelto más intenso el seguimiento en redes sociales, no comienzan a invitar a las personas de la organización y claro, uno se siente corta o incómoda porque finalmente es un compañero o compañera de trabajo o es mi jefe o mi jefa, entonces termina aceptando la invitación y luego uno se enfrenta más bien a comentarios que le comienzan a hacer en las redes sociales, ¿no? Entonces, estas son cosas de las que también se habla dentro del curso que tenemos y que más allá del curso que tenemos nosotras es algo que deberían abordarse también en las capacitaciones. Siempre desde este enfoque de no culpabilizar, sino de evaluar una situación tercera, porque ese es el enfoque que más empatía puede generar. Ana Paula, acá hay una pregunta para ti, yo creo que tú debes responder, y es cuál debería ser la sanción para Manuel. Estaba en mute, perdón. Depende, ¿no? Ahí depende. Si lo vemos hasta el último hecho, si llegamos hasta la escena número 4, yo pensaría que estamos frente a un despido. Si lo vemos en la escena número 2, estaríamos frente a una suspensión. Porque por eso les decía al comienzo, justo cuando empezamos a ver Karina y Manuel, esto nos ayuda a ver el bosque, ¿no? No estamos viendo un hecho aislado que sucede de la nada, sino que vamos viendo varios hechos que nos ayudan a ver la situación. Sin duda, la insistencia de Manuel y cómo las manifestaciones que va haciendo son cada vez más fuertes, hacen que tenga una sanción mucho más fuerte, como el despido, hacia la cuarta, que en la número 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay una regla. Pero digamos, si llegásemos hasta el final, probablemente estaríamos hablando de una desvinculación. Sí. Perfecto. Y bueno, Milton Soria nos pregunta si la cultura influye en algo, ¿no? Por ejemplo, si en Europa o Latinoamérica podría ser distinto. Tendemos a pensar, y sí es cierto que las culturas latinoamericanas son culturas de mayor proximidad, pero no permitamos que eso nos haga normalizar una serie de expresiones de acoso sexual. Yo no les he traído la data acá, pero la tengo en la cabeza, así que se las voy a comentar. La manifestación más común reportada por las personas sobre acoso sexual son comentarios sobre la apariencia física, esto que nosotros llamamos bien coloquialmente piropos. Y casi la mitad de las personas que reportan manifestaciones de acoso sexual habla de que esos piropos no son deseados. Entonces, ya empezamos también a cambiar un poco de la cultura en América Latina. Y muchos piropos no son solo piropos ya, muchas bromas que pensamos que todos nos reímos, de pronto no son solo bromas ya. Por eso es que una forma de enfrentar este tema es a partir de la empatía, ¿no? Y poder evaluar no solamente las situaciones desde nuestra perspectiva, sino evaluarla desde la perspectiva de la otra persona. Cuando Ana Paula les ha hecho el recuento del caso de Karina y Manuel, ha hecho en distintas oportunidades énfasis en cómo la situación se aborda distinta cuando miramos la situación desde la perspectiva de Karina.
Y una última pregunta que quisiera abordar acá es la de Maricel Silva. ¿Cuál consideran debe ser el perfil del comité de ética o comité que asuma la evaluación o revisión de casos? A ver, en el Perú, por ley, tenemos un comité de intervención frente al hostigamiento sexual, donde hay una representación paritaria, la mitad es representación del empleador, la mitad elegida por los trabajadores, y debe haber paridad de género, digamos, en ambos lados. En otros países como Colombia, por ejemplo, existen los comités de convivencia, ¿no? Que también empiezan a recibir o evaluar alguno de estos casos. Independientemente de quién los integre, digamos, idealmente debería haber acá personas de recursos humanos, idealmente debería haber acá personas del área legal, pero en cualquiera sea su composición, deben ser personas que pasan por un entrenamiento a profundidad. Y entrenamientos de 20 minutos no son suficientes, entrenamientos de 1 hora no son suficientes. Nosotros cuando entrenamos a estos grupos especiales o a estos comités especiales, invertimos entre 8 y 10 horas con esas personas para que puedan estar en una posición de atender y entender adecuadamente estos casos, y luego hacemos una serie de refuerzos, ¿no? Y trabajamos abogadas, trabajamos expertas en género y trabajamos con psicólogos y psicólogas también para poder entender de manera, digamos, a mayor profundidad la complejidad de este tema. Vamos ya teniendo que cerrar la sesión. Muchísimas gracias por estar acá, por ser parte. Les quiero nada más comentar algo último, y es que como parte de esta ruta ELSA tenemos una semana de actividades. Esta es una de las actividades que ha formado parte de, pero también tenemos sesiones lunes, martes, miércoles y jueves de la próxima semana. El lunes tenemos un taller con Ana Paula. Ustedes han vivido una experiencia bien cortita de analizar un caso en 15 minutos, pero el lunes Ana Paula va a estar 1 hora haciendo un taller sobre cómo analizar e investigar un caso de acoso sexual laboral. Van a tener un mayor nivel de interacción, va a ser una sesión más chica también para eso. El martes en la tarde vamos a tener un foro para poder hablar sobre reputación empresarial y acoso sexual, y vamos a hablar con expertos de reputación empresarial de Perú y de Colombia. El día miércoles tenemos una cosa que le llamamos Gender Lab Talks, donde vamos a hablar con Juan Carlos Callirgos, que es el director de la Maestría de Género de la Universidad Católica, sobre acoso sexual y nuevas masculinidades. Él va a estar hablando con Pía Olea, que es parte del equipo de Gender Lab. Y en la noche tenemos teatro. Hemos montado una obra de teatro que es una experiencia distinta y participativa para también poder reflexionar más alrededor del acoso sexual laboral. Y el viernes, digamos, cerramos con una perspectiva un poco más legal, hablando de compliance legal sobre acoso sexual laboral. Yo voy a estar también acompañándolos en esa sesión, junto con Adriana Fosca. Si quieren más información sobre cualquiera de estas actividades, sobre cualquiera de estos talleres, o sobre cómo acceder a nuestra plataforma de curso virtual, por favor pueden escribirnos a la dirección de correo que sale acá, que es elsa@genderlab.io, o acceder a nuestra página web para poder encontrar más información sobre esto. Terminamos justo en hora. Nuevamente, muchísimas gracias por ser parte. Vamos a estar seguramente haciendo varios de estos talleres a lo largo de este año, sumándonos a los esfuerzos para contribuir a una cultura que se base en el respeto y en la seguridad